Buenas noches, iglesia, por doquiera ustedes están. Gracias por permitirnos una vez más entrar hasta la privacidad de vuestro hogar y emocionado que tienen la disposición de que estudiemos juntos la Biblia. Animarles a no dejar este hábito por ninguna razón. Es alimentarnos y es crecer. Así que pidamos en oración la guía de nuestro Salvador. Padre, te agradecemos por una noche más en que pones en nuestro corazón la necesidad de estudiar la Escritura. Humildemente te rogamos perdón por las cosas que hemos hecho mal en esta semana y por favor ayúdanos a corregir, a compensar el daño. Señor, de igual forma te rogamos que obres un milagro esta noche y que mientras estudiamos y leemos estos pasajes, tu Espíritu Santo nos hable y podamos hacer tu palabra viva en nuestras vidas. Que aprendamos a amarla y a obedecerla. Por favor, guíanos e inspíranos. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén. Bueno, antes de comenzar a responder la guía, comentarles que en el libro Afín de Bonhoeffer hay dos títulos que él ocupa, no intentando crear un ministerio o cosa parecida, pero si yo tuviera que empezar un ministerio, me sentiría muy tentado a ocupar cualesquiera de estos y quisiera que enriquecieran esta vez el programa y escriban cuál de los dos les gusta más. Y si leyeron el capítulo que hoy correspondía, pues también nos digan así en 3, 4 palabras por qué prefieren uno u otro. Los títulos de los que estoy hablando es, en primer lugar, la comunidad de la cruz. Y el segundo es la comunidad de los bienaventurados. ¿Cuál prefieren y por qué? Hagamos una especie de competencia a través del Facebook y como escribir es muy fácil, nomás tienen que en el comentario poner comunidad de la cruz, si es el que más les gusta, o comunidad de los bienaventurados. Que de qué trata una u otra se los explico más tarde, si es que nos queda tiempo, porque la guía de números ahora es extensa y antes que me digan, oiga pastor, ¿y por qué no estamos leyendo salmos? Les dije que iba a interactuar números y salmos o cualesquiera otros capítulos del Antiguo Testamento cuando estos se volvieran un poco menos dinámicos, como las genealogías o los sacrificios, y en donde se vuelve la lectura un poco más difícil de entender y eso la vuelve también más lenta. Entonces ahí es donde voy a interactuar, pero esta vez es historia. Así es que por ello ayer y hoy he estado únicamente en el libro de Números y hoy corresponde desde el capítulo 13 hasta el capítulo 15. La pregunta 1 es, por cierto, dudo muchísimo que logre abordar todas las preguntas. Así es que si hay alguna que ustedes quieren que aborde, por favor pongan el número cuanto antes para que yo no vaya a saltarla o que el tiempo no me deje, porque todas me parecen más que emocionantes. Empiezo. 1. Los espías fueron enviados para decidir si pasaban o no a la tierra prometida. Absolutamente no. Esa no fue la razón de enviarlos. La razón de enviarlos fue reconocer la tierra y reconocer el adversario. Cada vez que nosotros conocemos al enemigo es más fácil enfrentarlo o es más fácil defendernos. Ellos necesitaban hacer estrategias, ellos necesitaban saber dónde caminar y dónde caminar mucho más lento. Sé que alguien dirá, bueno, pero si Dios los estaba guiando, ¿por qué tenían que hacer estrategias? Simple y sencillamente porque la victoria Dios la promete, pero la batalla
es nuestro trabajo hacerla. Es como ponernos la camiseta y sudarla. Ellos tenían que enfrentar la realidad diaria de dar un paso cada vez hacia la tierra prometida y necesitaban reconocer la tierra. En ningún momento la intención fue poner en duda la promesa de nuestro Señor de que esa tierra ya se las había entregado. Por eso se llama tierra prometida. Es como si Dios estuviera, si nosotros creemos que se necesitaban espías para saber si pasaban o no, era como decir, bueno, a lo mejor Dios no cumple su promesa. Y eso era el problema. ¿Quiénes fueron los hijos de Anac? Estos, en simples palabras, eran los gigantes. Cuando leímos Génesis, les expliqué al respecto de cómo se originó esta raza de gigantes. Y los hijos de Anac están precisamente allí. Obviamente no eran todos los que estaban en la tierra prometida hijos de Anac y no todos eran gigantes, pero sí los espías, algunos de ellos se toparon con algunos de los hijos de Anac y fue ahí en donde la sorpresa y en donde el escándalo. Oh, estos son gigantes y nosotros nos vemos puras langostas frente a ellos. Esto no es posible. Esa fue la conclusión de ellos, pero ya avanzaremos. Los hebreos, pregunta 3, ¿eran como langostas ante los hijos de Anac? En lo absoluto. Estos, no sé cuántos de los 10, estuvieron en común acuerdo de llamarse a sí mismos, nos vemos como langostas. Estoy pensando qué ironía, la mayor parte de veces cuando alguien quiere agredirnos, nos ponen el sobrenombre. Pero qué ironía que estos se ponen a sí mismos el sobrenombre. Así es que si esos eran hijos de Anac, estos eran hijos de langostas. Oigan, esto es un terrible complejo de inferioridad. De hecho, los libros dicen que fue una especie de exageración hiperbólica. Ese recurso literario en el que se exagera. Entonces ellos estaban exagerando la grandeza de esos hombres. Déjenme un ejemplo simple, diría yo un tanto parecido. El otro día, antes de la pandemia, haciendo ejercicio en la pista del Estadio Flor Blanca, estaba ahí los entrenadores del equipo de atletismo y habían 4 o 5 que pertenecían sin duda a otro país por su color de piel y por sus rasgos distintos a los nuestros. Uno de ellos, con quien yo iba haciendo ejercicio, le dije, ese parece de hierro, porque su corpulencia de veras parecía hierro. Claro que eso fue una exageración de mi parte. Solo estoy diciendo que la corpulencia de esas personas, él y su pareja parecían de hierro porque sin discriminar y sin juzgar a la pareja de este hombre, ella estaba a la par de él y también parecía hierro. Yo lo que estaba haciendo era una exageración obvia de la fuerza de estas personas. No es que fueran de hierro. Bueno, en este caso yo estaba elogiando la condición física de esos atletas, pero en este caso ellos estaban conmiserándose y exagerando por la corpulencia de los hijos de Anac. Y recalco un terrible
complejo de inferioridad, que si podemos aplicar eso a nuestro diario vivir en todas las áreas, absolutamente, en cada día de nuestra vida, cada vez que nosotros olvidamos que nuestro Señor Jesucristo es nuestro Dios, pues entonces este mundo nos va a minimizar y el pecado va a ser como los hijos de Anac, y los que empujan hacia una vida pecaminosa van a parecer gigantes frente a nosotros, y nosotros nos sentiremos langostas si olvidamos que somos hijos de Dios, no hijos de Anac. Bueno, pregunta 4. ¿Quejarse es rebelión? Desde luego que sí, es un pecado gravísimo. De ahí que puedo de una vez ir a la aplicación y decirme a mí mismo y animar a todos los que están pasando por una adversidad o por algo que pueden no entender. Entendemos que sufran, entendemos que la estén pasando mal, entendemos sus lágrimas, entendemos incluso su estado depresivo, pero no puede entenderse que se cierren las puertas a sí mismos al quejarse de Dios. No olviden Lamentaciones, que ponga su boca en el polvo por si aún hay esperanza, porque nuestro Dios no desecha para siempre. Grandes son sus misericordias, nuevas son cada mañana. Así es que no pregunte por qué me está pasando a mí, no se queje, no estoy diciendo confórmese con la adversidad o peor aún invóquela. Estoy diciendo no se queje del Señor. Y si finalmente se va a quejar, quéjese de cualquier cosa, de cualquier entidad, menos de nuestro Dios, porque nuevas son sus misericordias cada mañana. A Él, torre fuerte es el nombre del Señor, a Él correrá el justo y será levantado. Lo más seguro es que usted y yo no somos justos, pero ese verso no está diciendo que somos justos, está diciendo que hemos sido justificados y que podemos ser levantados por nuestro Señor, y por eso debemos apelar a su misericordia. Y quejándonos no es una forma de apelar. Hay una pregunta. Hay una pregunta. Hermano Alonso pregunta. Sí. Hola, hermano Alonso. ¿Sería buena comparación lo que ellos vieron por todos los milagros que Dios hizo y que ellos vieron a nuestros días? Es que me pregunto, si pudiéramos ver todo lo que ellos vieron, ¿será que muchos creyeran? Lo que sucede, hermano Alonso, es que nosotros no hemos visto menos que ellos. Hemos visto diferentes milagros que ellos, pero milagros al fin. Y le diré uno simple: que usted y yo estemos el día viernes a las 8 de la noche conectados para estudiar la Biblia, dígame, ¿es un milagro o no? Porque antes de conocer al Señor Jesús, ¿cómo era su vida un viernes a esta hora? Y si ahora usted está estudiando la Biblia, oiga, ¿no le parece que eso es humanamente imposible de alcanzar? Me dirá, bueno, sí es un milagro, sí es impresionante, pero no tanto como ver el mar abrirse en dos. De acuerdo, igual que usted, me encantaría ver que el mar Rojo se parta en dos. Sin embargo, los profetas y los patriarcas desearon ver al Señor Jesucristo y el misterio de su iglesia formándose. Nosotros podemos ver una organización multitudinaria, millonaria, no hablo en dinero, sino en cantidad de personas alrededor del mundo,
que se fundó después de la resurrección de nuestro Salvador. Los profetas quisieron ver eso, no pudieron. Nosotros lo hemos visto, lo estamos palpando. Nosotros podemos ver, así como la comunidad de la Cruz de Bonhoeffer, nosotros podemos ver una comunidad de personas que amamos al Señor, amamos su palabra, perseveramos en ella y aun cuando nos equivocamos mucho, nos levantamos. Bueno, Él nos levanta y seguimos perseverando. Solo es cuestión de distintos milagros. Le voy a dar un testimonio. Hace cantidad de tiempo, no importa meses o años, recuerdo en una adversidad, yo me dije a mí mismo, wow, si el Señor me saca bien librado de esto, me voy a volver un gigante de la fe, jamás nunca voy a volver a tener miedo ni a pensar que Dios no está conmigo. Oiga, el Señor me sacó bien librado, pero sigo a cada rato olvidándome y he sentido miedos de los cuales me avergüenzo y tengo que cuestionarme a mí mismo y decirme, ¿acaso no dijiste que ibas a confiar en Él? ¿Por qué entonces, si ya te sacó de algo mucho más difícil, ahora te preocupa esto? Así somos. Bien. Pregunta 6. ¿Para qué la obstinación de ir a la cima del monte? Antes debo decirlo con cierta molestia. ¿Por qué eran obstinados? Así de simple. Porque eran necios. Se equivocaron. Dios dijo que los iba a disculpar, creo que es la palabra en mi español, debido a la intercesión de Moisés. Ellos, en lugar de mostrar gratitud y esta vez obedecer, quisieron complacer a Dios haciendo lo que les daba la gana, cumpliendo su capricho. Y en este caso, ¿cuál era? Ir al monte y hacer un servicio religioso. Moisés les dice, pero ¿y para qué tienen que ir a hacer eso? Dios ya no está ahí, dejen de fastidiar. En nuestro español es, obedezcan mejor. Y ahora yo extiendo la misma exhortación para todos aquellos que intentamos compensar nuestra desobediencia con servicios religiosos o con votos materiales, de llevar dinero acá, de dar la ofrenda, de asistir a esta reunión o a otra, o como he escuchado a muchos decir, voy a pagar lo que prometí, voy a testificar. Es mejor que obedezcamos la palabra, porque Él mismo lo dice, quien nos enseñó a dar esos sacrificios, y lo que Él pide de nosotros es que seamos humildes y obedezcamos a nuestro Señor. Así que, ¿por qué la obstinación? Porque eran obstinados, religiosos y tercos. Bien, defina pecado por yerro, que contrasta con pecado con soberbia. Lo pondré en nuestro español sencillo. Pecado por yerro es pecado por ignorancia, por inocentes, por descuidados, por bobos. Y pecado con soberbia es el pecado deliberado, es el pecado con alevosía y con conocimiento. Es, sí sé que es un error, pero no me importa la consecuencia, lo voy a hacer. El pecado por ignorancia obviamente trae menor condenación. Pero antes que alguien vaya a preguntarme, no hay una escala de hasta dónde llega uno y dónde empieza el otro. Él está estableciendo en que podemos cometer errores porque no sabíamos que era un error y podemos cometer errores con total intención de cometerlos. Y claro está que eso es peor en cuanto a consecuencia
del error. La pregunta que más me emociona hoy responder es ¿para qué un cordón azul? Era una señal para recordar constantemente que debían cumplir la Biblia. Y si les digo que me emociona esta más que otras, es porque estamos pensando con el comité organizador de Semana Santa que debemos usar algo con color azul para memorizar puntualmente Deuteronomio. Pero se los voy a contar el domingo, voy a atar esto a Deuteronomio capítulo 6, en donde también nos enseña que debíamos poner una señal en nuestras casas que nos recordara que debíamos estudiar y memorizar la Biblia y que debíamos enseñar a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos la palabra del Señor. Pero bien, se nos acabó el tiempo allí en Números. Y la pregunta, ¿hubo quienes respondieron? Sí, varios. A ver, contame. Casi todos pusieron la cruz. La comunidad de la cruz. Sí, el hermano Romeo dijo porque en la cruz mostró su amor por nosotros. Porque en la cruz nuestro Señor mostró su amor. Y hermano Alonso puso de las bienaventuranzas porque es más específico de las cosas en las que debemos trabajar en nuestras vidas. Okay. Y así deberíamos de tratar de caminar en pos de la cruz. Fantástico. Les cuento que esto de la comunidad surge de la manera brillante en cómo Bonhoeffer explica las bienaventuranzas. Y saben, hemos leído 2 o 3 en los últimos meses, 2 o 3 de los escritores que han explicado las bienaventuranzas, ¿recuerdan? Y cada uno de ellos las explicó con una maestría única. Ahora Bonhoeffer no se queda atrás. Si me preguntan cuál prefiero a estas alturas, no sé, porque ya no me acuerdo cuáles fueron los otros. Y como lamentablemente en esto de los libros digitales no puedo acceder a mis apuntes, porque encontrar esa página es un laberinto, y los que son diestros en cosas digitales deben estarse riendo, pobrecito el pastor, cuánta ignorancia. Bueno, déjeme tranquilo. Pero sí decirle que esto nace en honor a las bienaventuranzas y que por eso él habla de la comunidad de los bienaventurados, que son aquellos sobre los cuales las bienaventuranzas se aplican, y está explicando quiénes son los de limpio corazón, por ejemplo, que en este caso dice que son los que han renunciado, los que han entregado su corazón plenamente a Jesús y que renuncian a todo lo que se niegue a eso. Los que buscan la paz son los que renuncian a la fuerza y a la rebelión. Casi en todas las explicaciones van a encontrar la palabra renuncia, porque él está guiando su instrucción alrededor precisamente de eso, que un seguidor del Señor ha renunciado a sí mismo por la causa de la cruz. De ahí la comunidad de la cruz o la comunidad de la bienaventuranza. Y por eso también la comunidad visible, que son los que han sido llamados a la gracia del seguimiento de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, hasta ahí llegamos. No sé si había algo más. Si no, gracias por habernos acompañado. Les esperamos el próximo domingo en cualesquiera de los cultos. Mañana en Icon, desde luego. Por favor, recuerden siempre sus oraciones, su perseverancia en el estudio de la palabra. Gracias por estar con nosotros. Pasen buenas noches. Y el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu del Señor dice a las iglesias. Adiós.